Comenzar. Bien, muy buenas tardes, siendo las 2:02, damos inicio a esta nueva sesión de gestión de masoterapia. Y espero, ¿cierto?, que en esta reunión, en esta conexión, sea muy provechoso para ustedes, que es lo que yo espero, ¿cierto?, porque está preparado con harto cariño y además, ¿cierto?, los contenidos y la tarea formativa prácticamente, ¿cierto?, es algo que les va a servir a ustedes muchísimo, ¿cierto?, para su vida laboral. Bien, en la clase anterior hicimos, ¿cierto?, en nuestro trabajo evaluativo, que ya las notas están puestas, ¿cierto?, y les fue en general a todos súper bien, así que yo les felicito por el trabajo que hicieron, ¿cierto?, porque se ve que hay responsabilidad y hay intención, así que eso se agradece, tanto como para el desarrollo de ustedes, ¿cierto?, como también para saber que en el fondo ustedes están aprendiendo y están adquiriendo los conocimientos que tienen que adquirir y que además están llevando a la práctica, que eso es muy importante. Ustedes están, o la carrera que ustedes tienen es una carrera innovada, ¿cierto?, como se los mencioné en un primer momento, y esta carrera innovada, ¿cierto?, hace énfasis en aprendizaje, ¿cierto?, pero haciendo. No tan solo contenidos, que indudablemente son importantes, ¿cierto?, pero aquí lo más relevante es que ustedes aprendan a hacer cosas, y en eso estamos, ¿cierto? Los contenidos siempre van a ser importantes de alguna manera porque nos orientan, pero más importante, ¿cierto?, es la actitud que ustedes tengan frente al trabajo que se les plantea. Así que, ¿qué les parece si comenzamos, ¿cierto?, para poder darle inicio. Aquí estamos, ok. No sé si están viendo la pantalla, si alguien me dice, hay un PPT. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ok, vamos a empezar entonces con esta tercera unidad. Si se dan cuenta, vamos pasando pero rápidamente las unidades. Hoy todavía no puedo, ahora sí. ¿Aló? No sé, alguien me hablaba, pero parece que no era mí. Ok. Entonces, como ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a avanzar rápidamente, ¿sí? Muy ¿Sí rápidamente. se escucha, profe? ¿Cómo? ¿No me escucha? ¿Alguien tiene problemas que no me escuche? Qué raro. Estoy con el audio prendido. ¿Me escuchan, chiquillas? Yo sí, Sí, yo profe. sí se escucho, Yo profe. sí, profe. Ah, ya. Javiera, parece que es tu problema de tu computador porque los demás me escuchan. Espérenme un poquito, voy a cerrar el ventanal. Ya, cerré el ventanal porque yo estoy en un edificio y de pronto hay mucha bulla en la calle, así que para que no nos interrumpan los ruidos externos. Bien, esta unidad, ¿cierto?, se trata principalmente de agenda de citación y citación a los usuarios, ¿cierto? Pero dentro de esto, ¿cierto?, que no es llegar y hacer una agenda, debemos considerar cosas muy importantes como son la calidad y la planificación en el servicio, ¿cierto? Por tanto, aquí todo lo que significa improvisación se debe dejar de lado. Aquí todo tiene que estar planificado, organizado, bien dirigido y controlado. Vamos a ir viendo algunas cosillas, ¿cierto?, con respecto a aquello. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día entonces? Según la unidad, indica que vamos a ver hoy día organización temporal, regularidad en la atención y la disponibilidad de la agenda. ¿Cierto? Los contenidos de la clase anterior, como ya dijimos, es la evaluación que realizamos, en la cual ya todos tienen su nota puesta, tanto en el aula como en el intranet ENAC. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿cierto? Y tiene que ver con esto de la atención al cliente. Por aquí vamos a comenzar
a desarrollar los contenidos de hoy. Hay algo muy relevante que tiene que ver con la atención al cliente, que es la amabilidad, ¿cierto? Y esa amabilidad tiene que ver con la intención que yo pongo, ¿cierto?, a poder atender de la mejor forma a mi cliente, a mi usuario, a mi paciente, ¿sí? Eso es relevante, porque si no tengo amabilidad, difícilmente voy a poder obtener las otras cosas y principalmente también, ¿cierto?, ganarme con la confianza de mi paciente. Leticia, dígame. Profe, es que la compañera María Francisca Salinas no se puede conectar porque tiene solo para redes sociales y la compañera Nicole Gallo está tratando de entrar y no puede. Ya, María Francisca Salinas me dijiste. Ya, la compañera que no se puede conectar, ahí yo no puedo hacer nada porque la conexión yo la dejo abierta, no la dejo restringida, ¿ya? Así que ahí seguramente... Ah, ya entró ya, ahí dice que entró. Ah, viste, si eso es por el internet, hija, no es porque yo lo tenga bloqueado o restringido, ¿ya? Cualquiera puede entrar teniendo el link, obviamente. No, profe, lo que pasa es que la Nicole, su internet es medio malo, entonces la saca el internet de la clase. Ah, ya, A perfecto. eso se refería la compañera. Muy bien. Bien, entonces. Sigamos. Entonces, como les decía, ¿cierto? Este tema de el trato es relevante, ¿sí? El trato también, ¿cierto? Muchas veces, y miren lo que les voy a decir, quizás no, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Puede ser, puede ser. Cuando uno trata bien a un cliente, ¿cierto? De pronto, tu práctica o tu servicio a lo mejor no es todo lo bueno que uno quisiera que fuera, ¿cierto? A lo mejor puede que te falten algunos conocimientos importantes o muy detallados, ¿cierto? Puede que nos falten otra cosa. Pero si uno tiene en su cabeza que el trato es relevante, podrían incluso, insisto, pasarse por alto esas otras cosas que a lo mejor no tienes. Esa es la relevancia, ¿cierto?, con respecto a ser amables en el fondo, a tener un buen trato, ¿cierto?, y que importe a quien yo tengo al frente, me tiene que importar, ¿cierto? Ok, vamos a mirar entonces qué es lo que dice la ficha. La atención al cliente, dice, es un proceso encaminado a la consecución de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, es decir, de los clientes, ¿cierto? Y por ende, ¿cierto? Esta satisfacción total de los requerimientos y necesidades en la cual fueron cubiertas al cliente, ¿cierto? El cliente es nuestra mejor forma de publicidad, siempre. Las redes sociales, indudablemente que son importantes y que nos pueden dar un gran apoyo, pero las redes sociales solo se informa, ¿sí? Pero el cliente satisfecho es el que te va a recomendar, porque no tan solo está informando, sino que además está diciendo que lo que tú hiciste estuvo bien hecho, que su satisfacción o que sus expectativas fueron cubiertas. Esa es la relevancia, ¿cierto?, de atender bien y de hacer un buen servicio a un cliente. Es el mejor marketing que uno puede tener. Sigamos, dice, así como también, dice, atraer cada vez mayor número de clientes por medio de un posicionamiento tal que lleve a estos a realizar gratuitamente la publicidad de persona a persona. Gratuitamente, para eso no tienes que pagar nada, solo tienes que hacer un buen servicio. Dentro de este buen servicio, indudablemente que hay situaciones o procesos, ¿cierto?, o actividades en la cual nos van a llevar a tener una buena gestión de la atención al cliente. Recordemos que la gestión, ¿cierto?, es el qué hago o el cómo lo hago, ¿cierto?, o qué es lo que voy a hacer para llegar a una meta o para llegar, ¿cierto?, a un objetivo que yo me he planteado.
¿La Leticia está levantando la mano o se le quedó pegada? Oh, disculpe, se me quedó pegado. Ok. Entonces, la gestión de atención al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra, dice, para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, crear o incrementar, ¿cierto? Aumentar la satisfacción de los clientes. Ok. Por tanto, este conjunto de actividades dentro de la gestión, ¿cierto? Tiene pasos bien identificados, que son, por ejemplo, la planificación, la organización, la dirección y el control. Como primer paso, ¿cierto? Tenemos la planificación. Y ahí es donde yo voy a decidir sobre los objetivos, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para alcanzar lo que yo me he propuesto? Por lo tanto, hago un programa de actividades. Pues bien, entonces yo voy a hacer tales masajes, por ejemplo, con tal cantidad de minutos, voy a ocupar estos productos, insumos o instrumentales, ¿cierto? Y hago toda la planificación de lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Luego de aquello necesito organizar. O sea, no tan solo basta con que yo diga voy a ocupar tal instrumental o tal insumo, sino que además tengo que saber si cuento con ellos, ¿cierto? Ok, si yo voy a hacer masajes de relajación, pues entonces me tengo que organizar para tener el aceite necesario, ¿cierto? O recurrente, o con los distintos aromas que quiero ocupar, lo tengo que tener, ¿sí? No puedo estar improvisando. Entonces yo me organizo, por ejemplo, haciendo todas las compras que debo hacer para poder lograr el objetivo que lo indiqué en la planificación. Organizar el box, por ejemplo, organizar las cosas que tengo con respecto a la utilización, organizar mi ropa, ¿cierto? A lo mejor es necesario tener 2 o 3 delantales, si es que voy a ocupar delantal o pechera, lo que sea, las tengo que tener dispuestas. Eso es organizar, ¿cierto? No es tan solo decir lo que voy a hacer, como lo indica la planificación, sino que la organización es efectivamente, ¿cierto?, tener los recursos para llevarlos a cabo. Luego tengo la dirección, ¿cierto? Y esto tiene que ver con los cargos, con los liderazgos, es decir, cómo yo dirijo, ¿cierto?, este trabajo. Puede ser que a lo mejor yo tenga una persona que me tome la agenda, ¿sí? Que me vaya anotando quién quiere atenderse. Puede que a lo mejor yo esté a cargo de un spa, ¿cierto? Y tengo que dirigir a los masoterapeutas, tengo que dirigir a la gente del aseo, etc. Si es que no tengo nada y el trabajo lo hago yo solo, ok, pero yo también me tengo que dirigir. Por tanto, yo tengo que ser el líder, ¿cierto?, de mi propio negocio. No puedo pretender que otro se haga cargo, ¿sí? Si estoy solita, ok, yo soy el líder y yo soy el que lleva a cabo estos objetivos. Y por último tenemos el controlar, ¿cierto? Y no menos importante, o sea, no es porque esté al final sea menos importante que lo otro. Yo diría, y en mi apreciación, creo que es una parte muy relevante. Es más, debiéramos hacer este control cada vez que hacemos cada uno de estos procesos. Es decir, entonces estoy planificando y luego controlo si es que dentro de esta planificación está todo lo que tengo que tener, ¿cierto? Misma cosa con la organización. Voy a controlar si es que los recursos, ¿cierto?, o lo que voy a necesitar está. La dirección, ¿cierto? Bueno, si estoy sola, claramente me tendría que yo autoanalizar, pero si tengo gente a cargo, tengo que analizar cómo están trabajando estos colaboradores, ¿no es verdad? Entonces, este proceso que se llama gestión de la atención, que es un proceso, tiene planificación, organización, dirección y el control que debiera ser luego de cada uno de estos pasos.
Pero también tenemos que tener súper claro, luego de, ¿cierto?, gestionar nuestra propia actividad, saber qué busca el cliente. Eso es relevante. Primero, ¿cierto?, este cliente siempre va a buscar precios razonables, ¿sí? No va a pagar un precio, por ejemplo, que en el mercado cuesta X y no va a pagar XX, ¿cierto? Va a pagar lo que efectivamente el mercado, entre comillas, se puede regular. Calidad acorde a su inversión. Por lo tanto, lo que va a pagar, ¿cierto?, tiene que ser de acuerdo a sus expectativas, que diga sí, vale la pena. Si es que es a lo mejor un servicio un poco más caro, pero que haciendo caro, aún así quedó conforme, ¿sí? Por lo tanto, sí, invertí dinero, pero la verdad es que el servicio que me dieron fue de excelente calidad. Atención amable y personalizada, que era lo que la hablábamos en un principio, ¿cierto? Y esto de lo personalizada tiene que ver que yo me preocupo por cada uno de los clientes en forma particular, ¿cierto? Personal. No en forma general, sino que siempre tratar de hacer una atención especial. Por ejemplo, ¿cierto?, llamar por teléfono cuando tengo una cita para el otro día, llamarlo para saber si efectivamente va a asistir, cómo está, qué sé yo, ¿cierto? Por otro lado, a lo mejor, imaginemos, son pequeños los detalles que uno puede hacer la diferencia. Les pongo un ejemplo, imaginemos un día de verano con mucho calor y llega una persona muy, pero muy cansada, ¿cierto?, y agotada al lugar donde ustedes los van a atender. A lo mejor solo basta con tener agua helada, ¿sí?, agua en el refrigerador, por ejemplo, un vaso, un plato, una servilleta. Si ustedes le sirven un vaso de agua helada a ese cliente, bien servido, en un vaso limpio, con su plato, su servilleta, y le ofrece un vaso de agua, ¿cierto?, ese cliente se los va a recibir como que fuera el mejor champán del mundo, ¿cierto? ¿Cuál es el costo que tiene un vaso de agua? No sé, 30 pesos, 50 pesos, quizás menos, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene que ver con el valor intrínseco del agua que ustedes están ofreciendo, sino que con el valor, ¿cierto?, que tiene el haber hecho esta atención personalizada a este cliente que venía con calor y con sed, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que también aplicar la inventiva, ¿cierto? El valor agregado, eso se llama valor agregado. Poner un poquito más, ¿cierto? Que no signifique gran costo, que no signifique gran trabajo, pero que ustedes le pusieron ahí, le pusieron color, como se dice vulgarmente. Luego tenemos el horario cómodo y asegurado, ¿cierto? Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy día. Horario cómodo significa que el cliente elige a qué horas va a venir, ¿cierto? Porque en ese horario le acomoda. Por supuesto que al yo agendar mi horario, que más me acomodó como cliente, estoy asegurando, ¿cierto?, mi atención. Eso es básico. Entonces, cuando uno tiene una planificación bien hecha, eso se puede hacer. Proximidad geográfica, y esto también tiene que ver un poquito con la publicidad, porque yo no me puedo estar, si yo vivo en Santiago Centro y mi servicio va a ser en Santiago Centro, es bien difícil, ¿cierto?, que mis avisos lleguen a San Bernardo, porque la gente difícilmente de San Bernardo va a venir a Santiago, va a buscar un lugar que le quede más cómoda geográficamente, ¿cierto?, a su dirección. Y por último, que no menos importante, es el local cómodo y limpio, ¿cierto? La limpieza, sobre todo, eso es relevante. Bueno, más ahora con el tema de la pandemia, obviamente, ¿cierto? Pero el local tiene que ser cómodo, ¿cierto? Si a lo mejor es un poco estrecho, tratar de tener la menos cantidad posible de muebles en el lugar de el hall donde la gente va a esperar, por ejemplo, ¿cierto? Que tenga todo lo necesario en el box donde vas a atender, que esté limpio, que ojalá también sean superficies absolutamente pulcras, así de exagerado. Pero hay que fijarse en los detalles, Regularmente la gente se preocupa de las paredes y el piso,
Ya, eso es lo que por lo regular uno se preocupa, incluso en su casa, incluso en su casa. ¿Y por qué les voy a hacer esta observación y esta experiencia también? Porque me pasó. En una oportunidad, ¿cierto? Fui a hacerme un masaje y me acosté en la camilla. Y cuando un paciente está acostado en la camilla, ¿qué es lo primero que mira? El techo, ¿cierto? Porque uno mira para arriba, pues. Y me encontré con que en la lámpara del techo habían telarañas. Y yo dije, ya, ahí hubo como un punto en contra, ¿cierto? Uno dice, ya, pero si las telarañas no te van a hacer nada, bueno, pero no tienen nada que hacer las telarañas ahí, pues, ¿cierto? Entonces uno tiene que preocuparse de esos detalles, ¿sí? Por tanto, si el cliente miraba al techo, obviamente lo tengo que tener limpio, pues, ¿cierto? Perfecto. Es tontera, pero se lo estoy dando como tips porque obviamente puede suceder. Bien, entonces, ¿cuáles son los atributos esenciales, cierto, que yo debo tener para esta buena atención? Primero, el acceso. Se deben poder contactar fácilmente con la empresa. Eso significa entonces que mi cliente debe tener todos mis teléfonos, por ejemplo, los números, a lo mejor el fijo, los móviles, ¿cierto? Quizás algunas direcciones de correo, el Facebook, qué sé yo, todo lo que tienen ustedes para comunicarse. Que no falte forma, ¿cierto? O accesos de contacto. A mayor cantidad de contacto, probablemente va a ser mejor. Eficiencia y precisión, ¿cierto? Y eso tiene que ver exclusivamente con el servicio que se presta, más allá del local, más allá de la agenda, ¿cierto? Es que mi servicio esté bien hecho. Debo ser confiable, ¿cierto? Capacidad de ejecutar los servicios que promete sin errores. Y aquí puedo hacerle también otro tip, según los entendidos en esta materia, un masaje que deja moretones no fue un masaje bien realizado, ¿sí? Estamos hablando en general, puede ser que a lo mejor la persona tiene una piel demasiado delicada, puede ser que su torrente sanguíneo, ¿cierto? A lo mejor tenga algún tema con eso, de la irrigación de la sangre, y que con facilidad se pone morada, etc. Sí, pueden haber casos especiales, sí, pero en general, con gentes que tienen, entre comillas, una piel normal, no debiera tener moretones, ¿sí? La credibilidad, dice el personal, debe proyectar una imagen de veracidad que elimine cualquier indicio de dudas, ¿cierto? ¿Y a qué tiene que ver? A ver, ¿cómo podemos ver la credibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, que una persona está bien presentada, ahí tiene que ver la presencia. Y por otro lado también, ¿cierto? De qué manera yo domino, ¿cierto? Los conocimientos que tengo. Puede ser que alguna persona les pregunte algo en específico con respecto al masaje. ¿Qué produce este masaje? ¿Qué resultados voy a tener? ¿En cuánto tiempo? Etcétera. Entonces ahí yo tengo que tener el conocimiento. Yo no le puedo decir al cliente, no, con este masaje usted, con 2 masajes va a reducir 3 tallas. Entonces, eso no es verdad, ¿cierto? Ustedes lo saben. Entonces, si yo le doy una buena respuesta, indudablemente que el cliente me va a creer. Eso es, ¿cierto? Porque estoy actuando en base a la verdad y a la información técnica también que ustedes pueden tener. Hay otro tipo de atributos como son, por supuesto, que ya lo habíamos mencionado, la cortesía, el cuidado, el entrenamiento, que es saber lo que voy a hacer. La seguridad, ¿cierto? Que no voy a dejar a la persona lesionada. Satisfacción y placer al recibir tu servicio, ¿cierto? No improvisar, bajo ningún punto, no improvisar. Tener una buena capacidad de respuesta, ¿cierto? Con respecto a alguna interrogante de lo que nos pregunta el cliente. Una imagen, ¿cierto? En cómo se presenta el servicio. Aquí tienen que ver los colores también, ¿cierto? No podemos tener colores muy estridentes, por ejemplo, o fosforescentes, cosas que como que te distraen, ¿cierto? Y por supuesto, con todo esto,
lograr las expectativas y la percepción de calidad. La percepción y las expectativas claramente, ¿cierto?, tienen que ver con cada persona. Cada persona tiene una expectativa distinta o percibe de forma diferente las cosas. Por lo tanto, uno tiene que trabajar, ¿cierto?, para que estas expectativas y esta percepción sea de mayor alto nivel, que tenga un umbral suficiente para que todas las personas que yo atiendo efectivamente, ¿cierto?, y de alguna manera se cumpla esta expectativa. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si el cliente logró su expectativa? Regularmente es porque, ¡oh, estuvo tan rico! Así de simple, así de simple. Si el cliente te dice eso, ¿cierto? A lo mejor no te va a saber explicar cuáles eran sus expectativas, ¿cierto? Pero tan solo con la reacción del cliente te vas a dar cuenta que efectivamente fue. Ahora, si no te lo dice, pregúntale. ¿Cómo le gustó, no le gustó, qué le pareció, ¿cierto? Bueno, si le estás preguntando, ahí probablemente también te vas a tener que enfrentar un poquito, ¿cierto?, a la respuesta, indudable. Siempre lo mejor es que sea en forma espontánea. Eso es lo que uno pretende, por lo menos. Bien, preguntas, chiquillas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que le quedó ahí como medio volando? No, profe, por lo menos yo no. ¿No? ¿Nada entonces? ¿Hay alguien que pueda decir algo más? Profe, yo necesitaba preguntarle, decirle algo, o sea, no estoy paso a la lista, ¿cierto? No, todavía no. Ya, es que, profe, yo no estoy del correo institucional, ¿Ya? de mi correo personal, Ya, porque bueno. estoy en mi casa, andar en el supermercado. Sí, bueno, yo no sé cuál es la urgencia que tú tenías, hijo, con el supermercado, pero de verdad lo insto, ¿cierto?, a que pueda coordinar eso en tiempos que no tenga clase, ¿ya? Así es que si está disponible, ponga ahí oreja por lo pronto, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok. Bien. Chicos, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, es un video muy cortito, ¿sí?, que más o menos dura 4 minutos, y necesito que ustedes tomen nota de todo lo que vean en el video, ¿cierto?, para que después lo podamos analizar y lo podamos comentar también, ¿ya? Bien, atención entonces con todos los que estamos para que puedan escuchar. Yo me voy a sacar el audífono ahora porque al parecer sin audífono ustedes logran escuchar mejor. Espérenme un minuto, lo vamos a ver ahora. Ok. ¿Todos ven la página? ¿Todos ven la imagen? Sí, profe. Ya. ¿Qué dice la imagen? ¿Eres un pato o un águila? Tú decides. Ya, muy bien, se ve entonces. Ya, chicas y chicos. ¿Eres pato o águila? Tú decides. ¿Eres de los que se quejan o mejoran para sobresalir? Un día salí a tomar un taxi en la avenida para volver a casa. Cuando un taxista se acercó, lo primero que me llamó la atención fue el brillo del taxi. Se notaba que estaba muy bien cuidado. Asimismo, observé al chofer que lucía bien arreglado, vestido con camisa blanca, corbata y pantalones bien planchados. Me abrió la puerta y me dijo: yo soy Mateo, su chofer. Mientras guardo su maleta, me gustaría que lea en este cartón cuál es mi misión. Leí la tarjeta: misión de Mateo, llevar a mis clientes a su destino final, de la manera más rápida y segura, brindándole un ambiente amigable. Quedé impactado. El interior del taxi estaba igual de limpio. Mateo me dijo: ¿le gustaría un café? Tengo un termo con café. Bromeando le dije: no, prefiero un refresco. No hay problema. Tengo una hielera con refresco regular y dietético, agua y jugo. También me dijo: si deseas algo para leer, tengo el periódico de hoy y revistas. Al comenzar el viaje, Mateo me dijo:
Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan. Si quiere escuchar la radio, y como si esto no fuera demasiado, Mateo me preguntó si la temperatura del aire estaba bien. Luego me avisó cuál sería la mejor ruta a destino. Y me preguntó si estaría contento de conversar con él, o si prefería que no interrumpiera mis meditaciones. Le pregunté, ¿siempre has atendido a tus clientes así? No, no siempre, solamente los 2 últimos años. Mis primeros años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas. Un día escuché a un doctor especialista en desarrollo personal que escribió un libro llamado Lo que tú eres hace la diferencia. Decía, si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrás. Deja de quejarte. Sé diferente, no seas un pato, sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan. Las águilas se elevan por encima del grupo. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome. Entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Miré otros taxis y choferes, los taxis sucios, los choferes poco amigables y los clientes descontentos. Decidí hacer unos cambios. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios. Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos. Este año los cuadrupliqué. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy, pues ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes. Si yo no puedo, consigo un amigo taxista águila, confiable, para que haga el servicio. Mateo era fenomenal. Hacía el servicio de una limusina en un taxi normal. Mateo, el taxista, decidió dejar de hacer ruido, quejarse como los patos y volar por encima del grupo como las águilas. No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, si eres un maestro, un servidor público, político, ejecutivo, empleado, profesional, médico, técnico en algo o eres un servidor de Dios. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Te dedicas a hacer ruido y a quejarte? ¿O eres de los que busca soluciones y se eleva ante otros? Comparte este mensaje si te gustó y recuerda, es tu decisión y cada vez que... Bien. ¿Qué les pareció? Motivador, profe. Motivador, ¿cierto? Conmovedor. ¿Alguna observación? Espérenme un poquito que voy a ponerme los audífonos de vuelta porque si no, no los escucho bien. Ahí estoy. ¿Qué les pareció con respecto a lo que hacía? A ver, vamos analizando un poquitín. Muy atento. Muy atento, ¿verdad? La Javiera dice, motiva a ser mejor cada día. Conmovedor. Perfecto. Conmovedor, Tomás, ¿por qué es conmovedor para ti? Porque no todas las personas son así, po, y no todas las personas se centran en darle la mejor a la otra persona. Sí, verdad, tienes razón, exactamente. Me Estaba parece preocupado por su respetuoso. presentación. Carito, no te escuché Estaba bien. preocupado por su presentación personal, tanto como por su modo de trabajo, que en ese caso era un taxi. De que estuviera todo limpio, todo ordenado, él bien vestido. Sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más? Le dio la Vamos. vuelta al rubro, le dio la vuelta, le hizo cambiar, que no porque todos los taxistas sean gruñones, reclamones o tengan su taxi muy en mal estado, él tenía que ser igual, él tenía que resaltar de alguna u otra manera y así podía tener más ingresos. Exacto. La Génesis dice que genera un ambiente agradable, decía la Génesis en el chat. ¿Quién más tiene una opinión? La Michelle dice, me pareció respetuoso el chofer, tenía buenas intenciones. Sí, por supuesto. ¿Yunitza? Que como que se esforzó para cambiar lo común. Sí, ¿cierto? Innovó, ¿cierto?
Innovar no tan solo significa hacer algo nuevo, es con lo mismo que tengo mejorarlo. Carolina. Marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Exactamente. Tomás. Generó un vínculo de confianza con la persona que se subió al auto. Exactamente, ¿cierto? Dentro de los atributos que tiene que tener una persona para atender, efectivamente, pues generó confianza, de todas maneras. Y no es que le haya dicho, oiga, tenga confianza en mí, ¿cierto? El otro vio que podía confiar en esta persona, que tenía todo dominado, que tenía todo listo, ¿cierto? ¿Qué más? La primera impresión siempre es la que más vale. Exactamente, Constanza, siempre la primera impresión es la que más vale. La Solar dice, disculpe si no he estado muy presente, me tuve que quedar cuidando a mis sobrinos y está, no sé, hasta ahí no me llega la lectura. No logro ver más. Que estés presente en el sentido de escuchar por lo menos, eso es importante. Bien, entonces, ¿cierto? Nos dimos cuenta que esto es, yo diría que es el resumen de todo lo que vimos antes, ¿no es verdad? Ahí tenemos la confianza y con respecto... Claro, el bono ya de ahora de mayo. Daniela, estás hablando Antes que sacamos de cuarentena, pues, era hasta el 18. Ya, ahí está. Se ganó un cliente de por vida, dice la María José Espinosa. Claro, pues, indudablemente, ¿cierto? El tener esa sensación de que tienes a los clientes cautivos, obviamente que te genera cierta seguridad también laboral, pues, de alguna manera, ¿no es verdad? La Yunisa. Profe, que también tenía como la actitud hacia hacia la persona a la que él estaba como atendiendo, así por así decirlo. Exactamente, la Solange dice que le hace reflexionar el video. Muy bien, Solange. Exacto. Sí, el video tiene muchas cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más en concreto, ¿cierto? Y aplicando también, y que ahí por ahí el Tomás algo dijo, aplicando también, ¿cierto?, lo que vimos con respecto a este conjunto de actividades para gestionar planificación, organización, dirección y control. ¿Ustedes creen que estas 4 cosas Mateo las aplicó? ¿Mateo el taxista? Sí. ¿Dónde viste ese tipo de cosas? ¿Dónde te percataste que estaba? La gestión y organización en el sentido de que tenía todo planificado cómo iba a recibir el cliente. Le ofreció café, bebidas, cosas para leer, le preguntó sobre la temperatura. Fue bien, le puso la maleta en la cajuela, cosa que no hacen los taxistas o colectiveros, y eso se ve como una organización. Una planificación, ¿verdad? Ok, Jocelyn, estás levantando la mano. En el hecho de que él ya no tomaba pasajeros, él agendaba las horas de su viaje. Él tenía esa planificación ya porque ya los clientes no los tocaban en la calle. A él lo llamaban. Mira, gran detalle, ¿cierto? Ese es un gran detalle. Súper. Bien. Entonces, vamos desmenuzando. Por ejemplo, cuando hablamos de planificación, si nos enfocamos en el video, él le entregó un sobre al cliente, al pasajero, ¿cierto? Donde decía cuál era su misión, ¿cierto? Entonces, ahí estamos viendo que hubo una planificación importante porque se ocupó de buscar cuál era su objetivo y además se lo entregó, ¿cierto?, al cliente. Por otro lado, hizo un listado, ¿cierto?, con las radios que el cliente también, en este caso el pasajero, podía solicitar, ¿sí? Ahí vemos planificación. Con respecto a la organización, ¿cierto?, nos podemos enfocar que tenía una hielera
¿cierto? Con bebida, con jugo, eso es recurso, ¿sí? Su presencia también, su auto limpio, eso es recurso, ahí ocupó recursos. La dirección, bueno, en este caso se dirigía él solo, pero además dirigía a otros, ¿sí? Porque hizo y logró que otros taxistas también fueran águilas, porque dijo, si es que yo no lo puedo atender, otro amigo águila, ¿cierto? De confianza, también lo puede hacer. Por tanto, estaba dirigiendo a otros. Y obviamente el control, ¿cierto? Lo podemos, es evidente desde el primer minuto en que el pasajero hace parar el taxi, porque lo vio brillante, ¿cierto? Se subió arriba, también estaba de la misma forma. Estaba todo controlado, ¿cierto? Cuando él le dice, ¿quiere un café? Y el otro le dice, no, no quiero café, deme una bebida, como para pillarlo. Sí, le dice él, no hay problema, tengo Coca-Cola, tengo jugo, tengo agua. ¿Sí? Eso es control. Entonces, si les parece a ustedes, ¿cierto? Lo que vimos recién es muy acorde, ¿cierto? Y como un ejemplo con respecto a toda la tarea que hizo Mateo siendo águila. Ahora mi pregunta es, ¿quieren ser águilas o quieren ser patos? Águila, profe, águila. Yo creo, ¿cierto? Bueno, alguno me va a decir, yo quiero ser cisne, no tengo idea. Pero enfoquémonos en estos dos pájaros, ¿cierto? Queremos ser águilas, porque el águila te da una visión, ¿cierto?, más general, y miras desde arriba y ves, ¿cierto?, qué es lo que tengo que hacer bien. Ok. Vamos a poner en práctica entonces esto de ser águila, ¿sí? Y vamos a intentar, en lo posible, ¿cierto?, en un trabajo colaborativo, que ustedes ahí cada uno va a tener que aportar y van a tener que ahí opinar y analizar, y vamos a construir una agenda, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Voy a compartirles entonces. ¿La ven? ¿La ficha? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, profe, se ve esta bien. ficha la encuentran en el módulo, en Moodle. Ahí la encuentran, ¿ya? ¿Dónde? Se los voy a mostrar para que no se pierdan. Bien. Ahí tenemos Moodle, ¿cierto? En el aula virtual, semana 8, en la que estamos, unidad 3, donde dice tarea formativa. Ustedes van a abrir la tarea formativa y donde dice formulario agenda. Ahí es donde tienen que pinchar. ¿Ya? Y ahí lo que van a encontrar es lo que yo les estoy mostrando acá, ¿cierto? Con respecto a lo que tienen que hacer. Bien. Instrucciones. Ojo con esto, tomen apunte. ¿Qué es lo que deben considerar? Primero, van a pensar o analizar ustedes el tiempo de colación. ¿Cuánto tiempo van a ocupar ustedes para comer? 30 minutos, 1 hora, 45. Ustedes verán cuánto es el tiempo. Tiempo además de cuánto va a durar la atención que ustedes van a dar. ¿Sí? 20, 40, 1 hora. Tiempo además a considerar a preparar el box entre, ¿cierto?, cada paciente. Más ahora, considerando, ¿cierto?, que todo hay que satinizar, lo que sé yo, bueno, tienen que considerar el tiempo que van a ocupar entre paciente y paciente para limpiar, para volver a surtir de los insumos, etc. Y este agendamiento va a ser desde un día completo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, podría quizás pasarse un poquito, ¿cierto? Pero considerando estas tres cosas, el tiempo de almuerzo, el tiempo de atención al paciente y el tiempo que voy a ocupar entre pacientes para ponerlo, para dejarlo listo para el paciente que sigue. ¿Preguntas? No, profe. ¿A todo el mundo le quedó claro las instrucciones, chiquillos? Sí, profe. Perfecto.
Ok, vamos a ver entonces cómo nos queda esta agenda. ¿Qué hora es? 1/4 para las 3 y nosotros terminamos a las 4, a las 4:10, si no me equivoco, ¿cierto? Ya, perfecto. Vamos a tener media hora de trabajo entonces. Profe, Dígame. ¿esta es una tarea individual? No, en equipo de trabajo. En este minuto estoy haciendo los equipos. ¿Ya? Listo. Únanse a ustedes. Carito, me estás levantando la mano. Profe, es que yo quería hacerle una consulta. Voy a estar pendiente a la clase, pero ahora yo a las 3 tengo clase con mi hijo. Ah, ya. Ok. Bueno, no hay problema. No te unas Así que, entonces. porque, o sea, igual es chico y tengo que saber estar presente en tu clase. No hay problema. Ya. Ya, chiquillos, vamos tomando palco ahí con sus equipos. Vamos uniéndonos. Carolina, Roberto, Agustina, Eileen, Tatiana, Christopher. Únanse a sus equipos.